Continuando entonces con la reunión del jueves pasado, una segunda parte del tema de la Lección Divina, y decíamos, la Lección Divina, como primera gran pregunta, ¿es una forma de leer la Biblia? Y no podemos responder que no de manera tajante, porque sí, sí lo es, pero no solamente, es más que eso. Entonces dijimos, ¿es una manera de hacer oración a partir de la Biblia? Esta segunda posición es la que más adeptos tiene y más gente dentro de la propia iglesia que se va por esta segunda posición. La lección divina es una manera de hacer oración a partir de la Biblia. Y en esto quiero volver y siempre volver porque hay que ser bien enfáticos, hay que ser lo más claros posibles. Entonces, la pregunta que hicimos el mismo jueves pasado, y no es más que eso, si la Biblia es palabra de Dios, ¿es para leerla? ¿Es para cultivarnos? ¿Es para orar? En todos los casos es sí, pero solamente para eso. Y es que tiene que ver mucho más con lo que nos define de manera definitiva y clara como cristianos. Y el cristiano no solamente es el que siente, el que ora, el cristiano es sobre todo el que actúa como Jesús. ¿Y cómo actuó Jesús? Con un tremendo amor, ¿no? Eso es lo que resumimos de la introducción del jueves pasado. Y decíamos que hay muchos métodos para hacer lección divina. Incluso una de las hermanas, recuerdo que presentó uno que no eran las cuatro etapas o los cuatro pasos que yo les compartí, sino cinco. Y les digo, ustedes busquen, van a encontrar más también. De acuerdo al sacerdote o al hombre más inspirado que el otro y pone 6, 8, 10, 12 pasos. Pero yo les sugiero los cuatro que me parecen mucho más fácil de recordar y nos ubicamos rápidamente. Y decíamos el paso número uno, leer, y esto quiere decir entender qué dice el autor, qué dice el autor que escribió en un momento determinado, hace 25 siglos, hace 22 siglos, en el caso más reciente, hace 20 siglos. ¿Se dirigía a nosotros? No. No, este autor inspirado tenía otro público, escribe en otro idioma, responde a otra cultura, está dentro de una situación vital particular y diferentísima que la nuestra. Está sometido a influencias y presiones también distintas. En un momento puede ser un autor que vive una época de paz en la tierra de Israel, en otro momento es un autor que vive la amenaza de una invasión extranjera, en otro momento es un autor que vive una guerra, ¿no? En otro momento es un autor, y así podemos seguir y seguir. Durante todo el tiempo en que se escribe la Biblia, los autores que corresponden a determinados momentos históricos van viviendo diferentes circunstancias. Y eso también tiene que tomarse en cuenta. Por ejemplo, creo que es el ejemplo más claro, cuando leemos el libro de Isaías, realmente son, y algunos de ustedes ya lo comprenden, el libro de Isaías está escrito no por un Isaías, sino por lo menos por tres Isaías. Y eso se sabe por el periodo de tiempo que cubre. Es imposible que un ser humano haya vivido tanto tiempo para poder estar presente en tan diferentes momentos históricos. En resumen, la etapa del preexilio es el primer Isaías, el segundo Isaías en la etapa del exilio y el tercer Isaías en la etapa del post-exilio. Entonces, ese es solo un ejemplo de muchísimos, ¿no? Entonces, ¿qué dice el autor? Es ya un gran esfuerzo de por sí mismo. Y implica que nos metamos a todas las cosas que les digo.
particularidades del idioma, de la cultura, del público objetivo y la situación vital. Luego el segundo paso, pero que viene habiendo dado bien el primero, es la meditación. Y esto va de la mano con la pregunta, ¿y eso que dice el autor, qué me dice a mí hoy, en mi ciudad, en América Latina, en el siglo XXI? ¿Qué me dice a mí? El tercer paso, respondidos bien los dos primeros, es la oración. Y este nos lleva a esta pregunta, ¿y qué me hace decir? ¿No? Entonces, entendiendo el mensaje del autor, el autor me dice a mí determinadas cosas y luego a partir de esto me hace decir. Y el hacerme decir es la oración que yo elevo al Señor, sea de alabanza, de agradecimiento, de, de, de súplica, etcétera. Y el cuarto paso, el contemplacio o contemplar, que debemos entenderlo como actuación. Y es que todo lo anterior, ¿qué me impulsa a hacer? Y ese es el cuarto y paso de la lección divina, pero yo diría el más importante. Yo diría, y es mi idea, podremos estar en desacuerdo y no pasa nada, pero les digo, para mí, lo fundamental de todo ese ejercicio es, ¿y esto cómo me lleva a actuar? ¿Solamente me lleva a deleitar mi corazón? Que ya es bastante decir. Solamente me lleva a sentir como pañitos de agua fresca en mi corazón atribulado, ¿no? Y calma y un poquito de solaz. No, no, además me hace orar y me ayuda a orar, qué lindo, pero finalmente donde todo se concreta es en la actuación, tuya y mi hermano. ¿Cómo te manejas en el día a día? Y esto es el cristianismo, finalmente. Eso es lo que Jesús nos pide y eso sería el cuarto paso de la lección divina, que creo que está claro, pero yo insisto porque muchas veces en muchos hermanos yo escucho católicos formados, pero se quedan en los pasos anteriores y no toman conciencia plena, ojos bien abiertos y mente bien clara, de que finalmente todo esto es para actuar como Jesús actuó. No solamente hablar bonito, no solamente sentir cosas lindas, no solamente hacer oración, que todo es importante, pero finalmente para que esto se traduzca en mi actuación, en mi conducta. Hoy dijimos, acá hay un gráfico que resume esos 4 pasos. A ver, hablamos de 4 ejercicios, uno tomado de cada uno de los evangelios. Y el tiempo nos dio para trabajar sobre el texto escogido en Marcos y en Mateo. Pero ya nos quedó solamente tiempo para leer el capítulo 15 de Lucas, pero ya no comentarlo. Entonces ahí retomamos nuestro tema. Igual, antes de avanzar, les doy la palabra. Si alguien quisiera, por favor, intervenir, algún comentario, bienvenido. Buenas noches. Bueno, lo que habíamos comentado anteriormente sobre Lucas 15, sobre la oveja descarriada, ¿no? Hicimos el comentario de que podemos tener, el que tiene 100 ovejas y se le pierde
una, deja las 99 y va sobre eso. Y eso nos dice el Señor que Él goza más con un pecador que se convierta que con 99 que estén pues al pie de Dios haciendo lo que Él dice. Entonces esa es la importancia del pecador que se arrepiente y nos da también la opción a rectificar cuando uno está en pecado, porque Dios nos va a recibir con mucha alegría, no tener miedo de rectificar nuestros errores, ¿no? Y pedir perdón y seguir adelante enmendando nuestra vida, ¿no? Esto es lo que más o menos nos dice Lucas en la dracma perdida, en la oveja descarriada, o sea, en el hijo pródigo. Todos estos son diferentes temas que a nosotros nos sucede, ¿no? Igualito, se nos pierde algo y corremos y dejamos todo, y ahí entendemos la alegría que tiene Dios cuando salva un alma, cuando se arrepiente un alma, cuando le pide perdón y endereza su camino, ¿no? Gracias. Gracias, Lucy. Entonces, bueno, yo preguntaba en términos generales y a Lucy entró de frente a Lucas 15. No sé si alguien quiere comentar de lo anterior o en general del concepto de lección divina, o pasamos ya a Lucas 15. ¿Augusto? Me parece que también podría ser de la lección divina, me parece, viéndolo así, que todos los pasos quizás son igual de importantes, porque si bien actuar es importante, si por ejemplo no oraste lo suficiente o no meditaste lo suficiente la palabra, de repente puedes actuar equivocadamente. Del mismo modo, si omites uno de los pasos, creo que todos son complementarios, ¿no? Me parece que lleva una complementariedad que tiene que llevar, por supuesto, la actuación, pero creo que no se puede decir que quizás sea lo más importante, sino que todos los pasos son necesarios para actuar de acuerdo a la voluntad de Dios. No, totalmente de acuerdo, Augusto. Discúlpame si no se entendió eso. Si yo lo que dije se entendió de otra manera, disculpen. Yo me refiero exactamente a lo que dice Augusto. Por eso yo repito cada rato, si no das el paso número 1 bien, no vayas al segundo. Si no das el paso número 2 bien, no vayas al tercero. Y así, ¿no? Entonces, porque cada uno es tan importante, pero a lo que quiero hacer énfasis es que si nos quedamos en el primero, ¿qué pasaría? Leo la Biblia y entiendo al autor. Ah, qué culto soy. Podría ser un historiador pagano, ¿no? Podría dar clases de Biblia, digamos, pero sin fe. Si doy el segundo paso y digo, ¿y qué me hace decir a mí? Perdón, ¿y qué me dice a mí? Tremenda reflexión, ¿no? Una persona muy reflexiva, muy espiritual. Pero doy el tercer paso. Y a partir del primero y el segundo, hago oración, me dirijo a Dios. Pero repito que todo esto ¿para qué? Sin decir que hay uno más importante que el otro, repito, pero sí. ¿Cuál es el sentido de todo este proceso? Si no es el actuar. ¿Y actuar cómo? Como Jesús nos enseñó. Y que lo resumió maravillosamente en ese versículo del capítulo 13 del Evangelio según San Juan, cuando dice, no, un mandamiento nuevo les dejo, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Y eso se vuelve el modelo de vida del cristiano. Finalmente a eso tenemos que llegar. Cualquier otra cosa es un intento que quedó en el camino. Yo veo una persona que reza todo el día. Qué lindo, ¿no? Una persona que lee la Biblia todo el día. Qué lindo. Una persona que medita todo el día. Qué lindo. Pero finalmente, el cristiano, el que Jesús pide que seamos, es la persona que en su actuación, obviamente sobre la base de lo anterior, en su actuación está el amor absolutamente presente, el amor misericordioso, el dar la vida por los demás,
Como dice Jesús también en Juan, no hay amor más grande que el de dar la vida por los amigos. Y yo los llamo amigos a ustedes, nos dicen, ¿no? Ustedes son mis amigos. Pero ya había dicho el propio Jesús, no hay amor más grande que el de dar la vida por los amigos. Ese es el sentido final de la actuación. Yo no quiero reconocerte cristiano, hermano, porque te veo rezar todo el día. Yo no quiero reconocerte cristiano porque te veo meditando y mirando el cielo. O con tu Biblia abierta entre las manos y leyendo todo el día. No, esos son pasos necesarísimos. Pero finalmente, ¿cómo quiero verte? Diría Jesús. Actuando como yo actué. Actuando como yo les pido que actúen. Actuando por amor. Entonces, hemos visto en Marcos y en Mateo, y ahora más claramente en Lucas capítulo 15, el sentido de esta práctica de la lección divina orientada a la actuación que Jesús espera de nosotros. Y ya Lucy, a ver, vamos avanzando, ya Lucy nos hacía un alcance y fundamentalmente basándose en la primera de las tres partes de esta gran parábola, ¿no? Algunos llaman mal a esta parábola tres parábolas, es una. Miren, si me permiten avanzar con ustedes. Miren, ¿ah? Jesús les dijo entonces esta parábola. ¿Lo ven? Si alguien tiene 100 ovejas, continuamos, y les dijo también, no dice otra parábola, es la misma, y sigue. Jesús dijo también los dos hijos, y sigue. Es una sola parábola. Es una sola parábola que tiene un mismo objetivo. No, Lucy se refirió más a las 100 ovejas y una que se pierde. Al final hizo una mención rápida a la moneda que se pierde y al tema de los hijos. Pero creo que merece el tema ir un poquito más lento para entender qué nos dice, perdón, qué dice el autor, qué quiere decir el autor, en este caso, qué quiere decir Lucas. Entender bien eso y luego qué me dice a mí y la oración que me nace a partir de ello y finalmente la actuación que tengo que tener para estar en línea. Es tremendo mensaje y tremenda reflexión. Entonces, a ver, yendo rápido, vemos que la primera parte de esta parábola habla de una oveja que se pierde. Y el pastor deja las 99, va a buscarla, la encuentra y se alegra tantísimo, ¿no? Lo mismo en la segunda parte de esta parábola, la mujer que pierde una moneda de 10 y se pone a barrer y buscar hasta que la encuentra y se alegra tanto. Entonces, tenemos una oveja que se pierde, una moneda que se pierde. Y hasta aquí yo los invitaría a una simple reflexión, que algunos ya tienen la respuesta, ¿no? Porque con algunos hemos visto esto. ¿No? Hasta aquí, hermanos. Si pensamos en la oveja que se pierde, la pregunta es, ¿dónde se pierde la oveja? Obviamente fuera del rebaño. ¿De acuerdo? Fuera del redil. La oveja se escapa del redil y se pierde. Y el pastor va y la busca y la encuentra. Pero luego tenemos a la moneda. La moneda también se pierde, pero hay un detalle. Y es que la moneda no se pierde, dice, fuera de la casa, se pierde dentro. Y ahí el autor está siendo claro para el que quiera verlo, ¿no? Una moneda se pierde dentro de la casa. Una oveja se pierde fuera del redil, fuera del corral. Y ese detalle no puede pasarse desapercibido, porque si no nos perdemos buena parte del mensaje.
La oveja se pierde fuera, la moneda se pierde dentro. Y luego, hermanos, leímos que nos cuenta esta tercera parte, otra vez de perdidos, ¿no? Ya no es oveja, ya no es moneda, sino es aparentemente un hijo, ¿no? El hijo menor que se pierde, reclama la herencia, va, la malgasta, viene un hambre en la zona, y el hijo dice, muriéndome de hambre, voy a pedir perdón a mi padre y regresaré, que me reciba como cualquiera de sus sirvientes. Y vemos la manera en que el padre lo recibe, de brazos abiertos, sin exigirle explicaciones. Miren, yo les digo, pónganse en los zapatos de ese papá. El hijo ha cometido una burrada, tremendo error. Padre, dame la parte de la herencia que me corresponde. El padre hace un adelanto de herencia y el hijo se va a otra tierra y la malgasta dándose la gran vida. Y luego regresa prácticamente en la última. ¿Y cómo lo recibe el padre? ¿Cómo lo recibiríamos nosotros? Oye, hijo, ¿cómo te fuiste? ¿Estás loco? ¿Por qué hiciste esto? Eres un burro. Nunca debiste hacerlo. Y en fin, y me quedo corto, ¿no? Porque la cantidad de recriminaciones que recibiría este hijo de parte de la familia y en particular del padre. Un jalón de orejas que por poco si le arranca la oreja, ¿no? Pero este padre en particular ni siquiera deja que el hijo le dé razones. Simplemente la felicidad del padre de ver a su hijo es tan grande que lo recibe con tremendo abrazo, no lo deja ni hablar, no lo deja ni disculparse y prepara tremenda fiesta. Hasta ahí, hermanos, el hijo menor, que llamamos el hijo pródigo, se ha perdido. ¿Dónde? ¿Dentro o fuera? Claramente el hijo menor se ha perdido fuera de la casa de su padre. Entonces, miren, vamos juntando la parábola entera y hasta ahora vamos leyendo. La oveja se pierde fuera del redil. Y si hablamos de casa para las ovejas, para que sea más fácil, diríamos, la oveja se pierde fuera de la casa. La moneda se pierde dentro de la casa. El hijo menor se pierde fuera de la casa. Pero luego vemos, hermanos, al hijo mayor, que está en el segundo párrafo de lo que tenemos frente a nosotros, ¿no? El hijo mayor estaba en el campo. Al volver ya cerca de la casa oyó música y los coros que acompañaban la danza. Y llamando a uno de los sirvientes le preguntó, ¿qué significaba eso? Y el sirviente le respondió, tu hermano ha regresado y tu padre hizo matar al ternero engordado porque lo ha recobrado sano y salvo. El hijo mayor se enojó y no quiso entrar. Su padre salió a rogarle, no, hijo, entra. Pero el hijo mayor le responde lo que leemos, hace tantos años que te sirvo sin haber desobedecido jamás ni una sola de tus órdenes. Y nunca me hice un cabrito para hacer una fiesta con mis amigos. Y ahora ese hijo tuyo, miren esa forma, ese, no dice mi hermano, ese hijo tuyo ha vuelto, después de haber gastado tus bienes con mujeres, haces matar para él el ternero engordado. Entonces, queridos hermanos, ¿qué nos dice aquí? No, ¿qué quiere decir? Perdón, antes de que nos dice, ¿qué quiere decir Lucas cuando escribe esto? ¿Se dan cuenta de la unidad, el sentido de unidad de este capítulo 15? La oveja se ha perdido fuera, la moneda dentro. El hijo menor se ha perdido fuera, pero el hijo mayor no está tan bien perdido.
¿Y a dónde se ha perdido? Dentro. Como bien dice el hijo mayor, yo nunca salí de la casa. Hace tantos años que te sirvo. Nunca he desobedecido jamás ni una de tus órdenes. Nunca me fui de la casa, pero estoy perdido. Miren qué fuerte, hermanos. Qué fuerte el mensaje que Lucas transmite. Antes que preguntarnos, omitiendo ese primer paso, nos vamos al segundo y al tercero, pero nos perdemos, ¿no? Miren la tremenda reflexión a la que ya nos invita Lucas a partir de entender lo que él dice. A ver, yo hago el ejercicio y les doy la palabra. ¿Qué me dice a mí, Lucas? Segundo paso, ¿no? ¿Qué me dice a mí? Claramente. Me dice, oye, yo me puedo perder fuera, pero también me puedo perder dentro. Y ahí está el caso, la oveja o el hijo menor se pierden fuera, pero la moneda o el hijo mayor se pierden dentro. ¿De cuál soy yo? Yo soy como el hijo menor que se fue de la casa y se mezcló con los paganos y hizo una vida licenciosa, como dice el texto. Quizás nos parezcamos más al hijo mayor, que siempre se quedó en la casa y siempre le diría al padre, tantos años que te sirvo, nunca he desobedecido ni una sola de tus órdenes. Y el padre le diría, hijo, pero estás perdido. Miren, qué tal diálogo que no está acá, ¿no? Pero tranquilamente podría añadirse. Hijo, tú nunca te fuiste de la casa, pero estás recontra perdido. Y algo más que me dice a mí, no sé, y después le doy la palabra, repito, yo padre podría pensar y decir, mi hijo menor se perdió fuera, mi hijo menor, mi hijo mayor nunca se fue, pero dentro, estando a mi lado, estando en la casa, anduvo perdido. Pero ¿cuál está peor? Miren, el hijo menor ya se arrepintió, el hijo menor ya se arrepintió y regresó. Padre, perdóname, he pecado contra el cielo y contra ti. No merezco ni ser llamado hijo tuyo, trátame como cualquiera de tus sirvientes. El muchacho golpeado, ¿no? Arrepentido, pero el hijo mayor que está perdido, hasta lo que leemos aquí, hermanos, no está arrepentido. ¿Se dan cuenta? Entonces, lo que dice Lucas y lo que me dice a mí. Miren la reflexión a la que nos invita. Pero hasta ahí yo les dejo la palabra. Bueno, a mí lo que me llama a reflexionar es esto, que habemos muchas personas que estamos, por ejemplo, católicos, que sí, que oramos, que estamos yéndonos a misa, que hacemos todo lo que Dios nos manda, pero la parte más importante que Dios quiere es el amor, la demostración de amor que Él nos pide. Estamos muy lejos de hacer eso, ¿no? Actuamos aparentemente como este hijo que está recibiendo todos los favores de Dios, estamos ahí, que nos apoyan, todo, pero dentro de tu alma no cambió nada, ¿no? Somos egoístas, actuamos, ¿qué te digo? Todo a nuestro favor, no tenemos amor para perdonar ni para comprender. Yo entiendo eso, ¿no? Excelente, Lucy, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, bien claro. Sí, a ver, Augusto. Como actúa el hijo mayor, nos hace recordar mucho a nosotros mismos, ¿no? Que es una actitud muy humana. Es esa actitud de buscar, el hijo mayor, digamos,
tiene una aparente justicia, ¿no? Busca una aparente justicia, pero desde el punto de vista más humano, ¿no? Quiere algo que sea equitativo, si a mí me has dado esto, quiero que también a él le des esto nomás, no le des más que a mí, porque si no me resiento. Y eso se ve mucho en las familias, ¿no? A veces, sin pensar que a veces los padres no necesariamente tienen por qué tratar equitativamente a los hijos, quizás es el ideal, pero muchas veces se le da más a quien más necesita. Y no por eso nos vamos a resentir ni nada, ¿no? Pero muchas veces se nos escapa y pensamos de ese modo, no solo en cuestiones de familia, sino en distintas cosas, ¿no? Ver una justicia desde el punto de vista humano y no tanto desde desde el punto de vista que Dios la ve. Bien, bien, Augusto, gracias. Un buen complemento. ¿Alguien más? Manuel Pablo. Sí, Julia. Adelante, Julia. La verdad que yo veo bastante, ¿cómo te digo?, profundidad en lo que se refiere a cada una de las perícopas que tú nos has comentado. Esta parte de estar dentro y fuera es algo tan importante porque a veces nosotros como católicos pensamos que estando dentro de la iglesia y teniendo participación en ella y haciendo lo mejor que podemos, creemos que es gran parte de lo que Dios quiere para nosotros. Y a veces vemos actitudes en otras personas que no nos agradan, ¿no? Y pensamos, bueno, ella o él está mal, pero en medio de todo pienso que nosotros no somos nadie para juzgar, ¿no? O sea, cada quien actúa de acuerdo a cómo ha sido nutrido espiritualmente, y eso depende de cada persona, ¿no? Y también quería hacer notar el caso de Jesús, que fue antes de empezar a hablar, los fariseos, escribas, murmuraban que él estaba reunido con pecadores, ¿no? Al final, él, cuando termina ya la parábola del hijo pródigo, realza esa parte del hijo que se va, ¿no? Y que prácticamente es un pecador porque despilfarra el dinero con prostitutas, lo dice ahí, y regresa arrepentido, y el padre, como bien tú dices, ni siquiera le reclama, ni siquiera se enfurece, al contrario, él está con un amor grande. Entonces a este pecador, que es su hijo, lo recibe. Entonces fue una lección también para aquellos que estuvieron recriminándole y hablando entre ellos, murmurando, como dicen, del mal proceder de Jesús, pero al final les dio como una lección. Y para una lección divina de esta parte sería por nuestro interior, cómo es que Dios nos ve interiormente y dar amor y hacer el bien alrededor de lo que podamos hacer, ¿no? Eso es lo que puedo decir. Claro. Muy bien, gracias, Julia. Bien, miren, buenos aportes. A ver, Atala, buenas noches. Atala, sí. Sí, buenas noches. Yo quisiera, no sé, preguntarme tal vez esto, que todo cristiano, esté adentro o esté afuera, necesitamos cargar con esta cruz para poder entrar en un camino de luz y de visión que Dios nos da. Es necesario, como le repito, cargar esta cruz, o nosotros nos corresponde, de acuerdo a las enseñanzas, ver lo que es bueno y lo que es malo. Lo que nos ha enseñado Jesús y lo que quiere de nosotros.
A ver, eso me pregunto. Ya. A ver, está bien, Atala, la pregunta queda formulada y vamos dando la palabra y vamos contestándola. Gracias. A ver, ¿quién más está? Veo la mano de Guillermo. Sí, Manuel Pablo. Tratando de sacarle más jugo a la última parte de la parábola, pensando en el hijo mayor. Yo creo que el hijo mayor actúa como dice la palabra de Dios que actúa, porque no tiene amor dentro de sí. Cuando estaba su hermano y él junto con su padre, él sabía y trabajaba al servicio del padre con dedicación, con obediencia, con bastante responsabilidad. Porque él en su fuero interno seguramente pensaba pues que en el futuro, cuando su padre ya no estuviera, eso iba a ser de él y de su hermano. Y cuando él ve que el hermano le pide a su padre de su parte y su padre se la da, entonces él, supongo yo, podría haber pensado, entonces ahora todo esto va a ser mío cuando mi padre termine. Y entonces ese sentimiento de egoísta, de pensar en el futuro, entre paréntesis, leí el otro día que a los amigos se les conocen las dificultades y a los hijos en la herencia. Cierro paréntesis. Entonces, seguía viviendo así, feliz de la vida, dedicado a trabajar, porque sabía que finalmente todo el patrimonio de su padre iba a ser de él, porque ya su hermano había recibido su parte. Pero ¿qué pasa? Que regresa el hermano y San Lucas lo describe el amor del padre. Dice que cuando el padre lo distingue a lo lejos, o sea, a lo lejos, lo reconoce y corre a su encuentro, o sea, no espera que el hijo llegue. Todo eso lo impulsa el amor, nada más que el amor, ¿no? Y todo lo que hace después, a pesar de que el hijo le dice que ha actuado mal, él no le dice absolutamente nada, le da órdenes a sus criados de que lo vistan, lo calcen, le pongan un anillo y que preparen una fiesta y que sacrifiquen el mejor ganado. Y cuando el hijo mayor regresa del campo y se encuentra con la novedad de que había una gran fiesta en su casa y pregunta por qué, le dice que tu hermano ha regresado. Entonces, él debe haber razonado, ¿cómo es posible que mi padre haga semejante cosa? Y obviamente resentido por el celo y el temor de que lo que pensaba que iba a ser enteramente suyo ya no va a ser así, va a tener que compartirlo, no quiere participar de la fiesta. Y el padre sale a tratar de convencerlo. Y el hijo le saca en cara, pues le dice, mira todo cómo he sido yo, ¿no? Obediente. Nunca he faltado a mi trabajo, pero a pesar de eso no me ha dado ni siquiera un animal menor para disfrutarlo con mis amigos, ¿no? Sin embargo, este hijo tuyo, como tú remarcaste, no dice mi hermano, es su hermano, pero ni siquiera lo considera como hermano, o ese hijo tuyo de una manera despectiva. Ha vuelto después de haberse gastado todo lo que le diste con mujeres y mira la fiesta que haces. Y el padre le contesta para hacerlo reflexionar, ¿no? Tú has estado siempre conmigo, todo lo mío es tuyo. Lo que pasa es que el hijo nunca quiso tomarse la libertad de coger un cabrito y disfrutarlo con sus amigos, pues si se lo hubiera pedido al padre, no se lo iba a negar seguramente, ¿no? Entonces es el celo por el hermano que regresa a quitarle lo que iba a ser de él solamente, y eso en el fondo no es más que lo que se opone al amor, que es el egoísmo, ¿no? Es el Claro, egoísmo bien, en toda su extensión. bien, Guillermo. Es el jugo que he podido sacarle, Manuel. Ajá, bien, bien, bien. Bien interesante la reflexión y se va complementando, miren. No sé, miren,
yo quisiera invitarlos a un pasito más, retomando de la intervención de Julia hace unos minutos, cuando Julia habló de iglesia. Y es que ese es el paso que nos falta dar. Porque decimos, la oveja y el hijo menor se pierden fuera de la casa. La moneda y el hijo mayor se pierden dentro de la casa. Pero si entendemos, como lo entendieron siempre en nuestra iglesia, la casa es la iglesia. La casa es la iglesia. Entonces, hacemos ese simple juego y podemos encontrar una profundidad enorme, mayor todavía, que nos llevaría a pensar en un Lucas que dice, advertencia, hermanos, te puedes perder definitivamente estando lejos de la iglesia, pero también te puedes perder estando dentro de la iglesia. Les dejo la reflexión. A ver, les doy la palabra sobre esto último, ¿no? Para dar un paso más en ese camino de la lección divina. Manuel Pablo, ¿puedo hablar? Claro, Katia. En pocas palabras, yo pienso que hablando dentro de la iglesia, habemos muchos católicos que no dejamos de ir a la iglesia, no cumplimos con los mandamientos, pero nos falta esa parte de acción, de tomar acción ayudando a alguien, ofreciendo, qué sé yo, consejos. Pues eso, esa es la acción para mí, ¿no? Y uno lo hace, pero pues creo que se debería uno esforzar un poquito más, porque solamente yendo a la iglesia, rezando como tú dices, orando, meditando, no es suficiente. Al menos yo pienso eso. Bien, Katia, excelente, muchas gracias. Y por ahí va la reflexión, ¿no? Claro, excelente. Entonces, ¿cómo es que uno se puede perder fuera de la iglesia? Clarísimo. Clarísimo, ¿no? Pero cuidado con todos aquellos que somos quizá nosotros, como dice Katia, como dijo también Augusto hace rato, cuidado que nos podemos perder dentro de la iglesia. Y yo les pregunto, y Katia ya lo adelantó, pero para que nos quede claro, hablarlo. Miren, y en psicología se aprecia mucho, el poner nuestras ideas, nuestras sensaciones en palabras es fundamental, porque objetiviza, materializa las ideas. Entonces yo les digo, hagamos el esfuerzo de verbalizar. Y la pregunta sería, ¿cómo podemos perdernos dentro de la iglesia? Así, crudo. ¿Cómo nos podemos perder? Siendo indiferentes a todo, o sea, concentrarse egoístamente en lo que uno quiere, en lo que necesita pedir, y de repente no pensando en que hay otras personas o que necesitan más de uno. O sea, pedir por los demás, no solamente por uno. Claro. Miren qué importante. Sí, adelante. Sería bonito. Sí, varias participaciones. Dentro de la iglesia nos podemos perder si seguimos, y digo seguimos en primera persona del plural, pero hablando por mí, si sigo viviendo mi fe cristiana individual, Dios y yo. El cristiano es tal por la cruz en la que Jesús nos redimió a todos y nos salvó y nos ganó la vida eterna, ¿no? Pero la cruz tiene un madero vertical, que es Dios y yo, pero también tiene un madero horizontal, en el que a Jesús le hicieron abrir los brazos. ¿Para qué? Para que signifique que no solamente es Dios y yo, sino Dios y yo, y mis hermanos y yo, todos los demás y yo. Y eso lo repite, como has dicho hace un rato, Jesús, fundamentalmente en San Juan,
cuando dice un nuevo mandamiento, que se amen unos a otros. Y la única forma de amar a Dios es a través de los demás, del otro, de los otros, de los hermanos, ¿no? Y, o sea, ejercitar la caridad. Y la caridad, como se dice, empieza por casa, porque es el prójimo más próximo que tenemos. Nuestra esposa, nuestros hijos, nuestros nietos. Después amplías el círculo, los vecinos, los familiares, los amigos, los compañeros de colegio y la comunidad parroquial. Yo no me considero que pertenezco y participo de la comunidad de la parroquia a la que asisto los domingos, porque no me he integrado. Distintas razones o motivos por qué no lo he hecho, pero soy plenamente consciente de eso, ¿no? A pesar de que yo no vivo mi cristianismo individual completamente, porque trato de ejercitar el amor con mis hijos, con mis amigos, con mi hermana, mis sobrinos, la familia, el círculo más cercano, y luego los demás, ¿no? Aquí donde vivo, preocupándome por el vecindario, haciendo cosas que nadie quiere hacer, porque así es la indiferencia. Nos gusta mucho la comodidad, que otro lo haga, qué comodidad, qué bien, qué paja, como dicen, ¿no? Entonces, creo que en la iglesia la única forma es de integrarse a una comunidad. Esa comunidad puede ser de oración, puede ser de devoción, puede ser parroquial, de un grupo y de otro grupo, pero tiene uno que formar parte de alguna forma de la iglesia para poder vivir no solo con Dios, sino con Dios y con los hermanos. Yo recuerdo que en el cursillo decían, peregrinar es avanzar hacia el Padre unidos con los hermanos. Gracias. Gracias. Gracias, Guillermo. Mira, sumamos la intervención de Katia y la de Guillermo en función de la pregunta. ¿Cómo podemos perdernos dentro de la iglesia? Y se va redondeando la respuesta, ¿no? Muy, muy, muy clara. Yo quiero tomar algo de lo que ha dicho Guillermo que me parece muy lindo y es la forma de la cruz. Es un madero que va en sentido vertical y otro madero en sentido horizontal, ¿no? Hace la cruz. ¿De acuerdo? ¿Y esto cómo lo lee un teólogo? Y lo he escuchado y seguramente ustedes también. El mensaje de la cruz se puede leer claramente hacia Dios por los hombres, ¿no? La cruz, el madero vertical hacia Dios, el madero horizontal por los hombres. Miren. Pero bueno, pero volvemos a la pregunta principal para recoger un par de opiniones más por lo menos. ¿Cómo podemos perdernos dentro de la iglesia? ¿Y por qué insisto en esto, hermanos? Fuera de que soy majadero, que reconozco, pero creo que es porque tenemos que ser todos conscientes de este peligro. Y nuestro amigo Lucas hace 20 siglos nos quiso advertir. Cuidado, tú estás cerca de la palabra de Dios, cerca del Señor, cerca de los ritos, estás en la casa, no faltas a la misa, a las procesiones, te confiesas, participas en la comunión, en la oración, entonces con eso estás tranquilo. Y Lucas nos quisiera decir, cuidado hermano, que a pesar de eso podrías estar perdido, como ha dicho Katia y como ha dicho Guillermo. Por eso insisto, no sé, o ya queda claro, pero miren lo importante de tremendo mensaje. El mensaje y la vigencia del mensaje para nosotros hoy. Cuidado, hermanito, cuidado, hermana. Tú estás tan cerca de la iglesia
pero puedes estar perdido, como perdido es el hijo mayor. Interesantísimo. Entonces, imagínense el efecto que esto tiene en cualquier catequesis, en cualquier reflexión de grupo. Pero esto yo les digo, miren, estoy cansado, entre comillas, ¿no? No cansa, pero tantos años yendo a las misas, escuchando las homilías, y nunca he escuchado a un sacerdote que cuando se lee esta mal llamada parábola del hijo pródigo, reflexione sobre esto último, que es para mí el gran mensaje de Lucas. La advertencia, el jalón de orejas, el semáforo en luz roja. Cuidado, hermanos, peligro. ¿Y de qué nos adviertes, querido Lucas? De que se pueden perder dentro de la iglesia. Es que el estar dentro de la iglesia te puede hacer sentir una falsa comodidad, una falsa protección. No, yo soy cerca de Dios. Cuidado, ¿no? Cuidado, cuidado. Miren, tremendo mensaje. Entonces, no sé, ¿lo pasamos? ¿Les queda claro o alguien quiere complementar? Manuel Pablo. Julia, sí. Quisiera tratar de ver la parte interior del hijo mayor. No es solamente que es egoísta, que quiere todo la atención del padre para él, que imagino durante el tiempo que el hijo menor no ha estado, él ha estado disponiendo de todo. Esa parte es bien fuerte para un ser humano, bien fuerte. Y si estamos dentro de la iglesia, donde participamos de sacramentos, donde disfrutamos de tantas gracias divinas, ¿no? de la misa y de tantas entregas que hacen los sacerdotes con sus mensajes. Y bueno, cada uno de nosotros tiene como algo bonito, algo bueno, algo que nos ayuda a ser mejores cuando asistimos a la iglesia. Pero los que están dentro, inclusive los sacerdotes, con ese sentimiento y con esas formas del hijo mayor, yo pienso que nuestro Señor debe darle mucho dolor, mucho dolor. Y eso era lo que quería comentarte, esa parte de trabajar dentro de la iglesia, ¿no? Claro, miren, yo quiero comentarles ya para pasar a la cuarta y última lectura, ¿no? que corresponde al Evangelio según Juan, pero sobre este tema de los personajes del hijo menor, del padre y del hijo mayor, son tres personajes fundamentales. Hay un libro lindísimo. Les voy a pasar el nombre en el link, pero se los adelanto, ¿no? Lo voy a pasar escrito para que esté el nombre y apellido correctos y el título del libro exacto. Pero es escrito por un sacerdote holandés fallecido no hace mucho, Henry Nouwen. Y el libro se llama El regreso del hijo pródigo. Y como subtítulo dice Reflexiones a partir de un cuadro de Rembrandt. Es lindísimo el libro. El autor, Henry Nouwen, es un sacerdote holandés muy bien preparado, pero que además aprecia mucho el arte. Y él cuenta cómo en su juventud él visitó, entre varios lugares que conoció,
el museo que está en San Petersburgo, el famoso, ¿cómo se llama este? Famosísimo, ahorita me viene el nombre, en fin, en este museo en San Petersburgo, Rusia, encuentra el cuadro de Rembrandt, que se titula así, El regreso del hijo pródigo. Y él dice que se sentó a observarlo y se impresionó tanto que trató de quedarse más días en la ciudad para seguir yendo al museo, para seguir mirando el cuadro que le hablaba. Y él en la meditación sobre este arte del pintor él encuentra toda una reflexión sobre lo que decía Julia, la psicología del hijo menor, la psicología del padre y la psicología del hijo mayor. Y el libro podría quedar ahí y sería una maravilla, pero el autor valiente y maravilloso da un paso más. Y él dice, yo, sacerdote católico, quiero ubicarme en estos personajes. Y dice, yo quizá en algún tiempo fui como el hijo menor, pero entré a la iglesia, me hice cura y tengo una vida dedicada al Señor. Y yo quisiera decir en este momento de mi vida que soy como el Padre, pero debo reconocer que me encuentro mucho más en el hijo mayor. Y lo dice con un tremendo dolor que casi como que uno lo siente leyendo el libro. El regreso del hijo pródigo, Henry Newen, ¿no? Un sacerdote lindísimo que se confiesa y dice, yo fui el hijo menor y quisiera creer que soy el padre, pero realmente soy el hijo mayor. Miren qué descarnado y qué sincero y qué fuerte, ¿no? Digo, les voy a pasar el enlace perdón, no tengo el enlace, les voy a pasar el nombre del libro y el nombre del autor. Lo venden en Paulinas. Es una belleza de libro, es de lo mejor que puedan haber leído nunca en su vida, ¿no? Bellísimo, bellísimo. Es un sacerdote que habla de nuestra fe y de la parábola del hijo pródigo, pero desde una perspectiva psicológica, real, actual y personal, porque él se involucra. Súper lindo. Como les digo, les voy a pasar, terminando, les voy a pasar el nombre hasta la carátula del libro. Perdón, Juan Pablo, pero me parece a mí excelentísima la reflexión de estas parábolas de Lucas y cómo nos has hecho entender, al menos a mí, la profundidad del mensaje, ¿no? Nosotros leemos que el hijo mayor, que se enojó, que todo, pero no lo hemos analizado en esa profundidad, ¿no? Y que nos mueve a hacernos parte de la psicología de ese hijo mayor, a la mayor parte de católicos, porque efectivamente, pues, actuamos en forma muy tibia con respecto a lo que Dios quiere, ¿no? A no ser tan egoístas, a actuar más abiertamente. A mí me pareció excelentísimo esta reflexión. Gracias, Lucy. Que nos da bastantes luces. Sí, gracias, Lucy. No, gracias a ti, a tu comentario. Pero yo les digo, esas no son, imagínense, como en otras cosas, ¿no? Pero si estos fueran hallazgos míos, no sé dónde estaría yo, ¿no? Estaría con un premio Nobel. No, ni hablar. Lo que pasa es que yo soy curioso. No, pero que nos ayudas a abrir, nos ayudas a desenvolver esto, ¿no? Por eso digo, ¿no? De verdad que es excelente. Yo soy como ustedes. Lo que pasa es que soy curioso, soy lector y lo que leo lo relaciono. Ya es un poco de trabajo mío, ¿no? Pero nada más. En este caso yo no me puedo atribuir para nada. Oye, ¿cómo te has dado cuenta? ¡Qué capo! No, no, no. Qué capo, no, qué paciencia tuve. La suerte de haber leído este libro del sacerdote holandés que les comenté y
es que se me abrieron los ojos y dije, qué belleza, ¿no? Y digo, ¿y eso qué cosa es? Lección divina. Finalmente, ¿a qué actuación nos lleva? ¿A qué reflexión nos lleva? ¿A qué oración nos lleva? Ya podemos seguir y seguir, pero ya creo que queda clarísimo, ¿no? ¿No? Si yo hiciera oración a partir de ese capítulo 15 de Lucas, no sé, yo diría algo así como, Señor, ayúdame a no caer como el hijo mayor en esa dureza de corazón, ¿no? Ayúdame a abrirme a entender que tú esperas de mí una entrega, en fin. Ya uno se inspira y hace una oración, pero una oración a partir de el capítulo 15, inmediatamente después de la oración. Tú dices, ¿y ahora cómo actúo? Te lleva a la acción, porque si no sigues siendo el hijo mayor, ¿no? Miren qué lindo. Bueno, pero vamos a avanzar porque si no, nos va a quedar corta la noche. Tenemos ahora el cuarto texto elegido para practicar lección divina. Es el Evangelio según Juan, capítulo 4, versículos del 4 al 42. Y tiene que ver con qué, en resumen, con el encuentro de Jesús con la mujer samaritana. Son 5 hojitas, no sé quién se ofrece a leer y después lo comentamos. Yo puedo leer, Manuel. Gracias, Guillermo. Adelante. Jesús dejó Judea y volvió a Galilea. Para eso tenía que atravesar Samaria. Llegó a una ciudad de Samaria llamada Sicar, cerca de las tierras que Jacob había dado a su hijo José. Ahí se encuentra el pozo de Jacob. Jesús, fatigado del camino, se había sentado junto al pozo. Era la hora del mediodía. Una mujer de Samaria fue a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. Sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar alimentos. La samaritana le respondió, ¿cómo tú que eres judío me pides de beber a mí, que soy samaritana? Los judíos, en efecto, no se trataban con los samaritanos. Jesús le respondió, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú misma se lo hubieras pedido y él te habría dado agua viva. Señor, le dijo ella, no tienes nada para sacar el agua y el pozo es profundo. ¿De dónde sacas esa agua viva? ¿Eres acaso más grande que nuestro padre Jacob, que nos ha dado este pozo, donde él bebió lo mismo que sus hijos y sus animales? Jesús le respondió, el que beba de esta agua tendrá nuevamente sed, pero el que beba del agua que yo le daré, nunca más volverá a tener sed. El agua que yo le daré se convertirá en él en manantial que brotará hasta la vida eterna. Señor, le dijo la mujer, dame de esa agua para que no tenga más sed y no necesite venir hasta aquí a sacarla. Jesús le respondió, ve, llama a tu marido y vuelve aquí. La mujer respondió, no tengo marido. Jesús continuó, tienes razón al decir que no tienes marido, porque has tenido 5 y el que ahora tienes no es tu marido. En eso has dicho la verdad. La mujer le dijo, Señor, veo que eres un profeta. Nuestros padres adoraron en esta montaña y ustedes dicen que es en Jerusalén donde se debe adorar. Jesús le respondió, créeme, mujer, llega la hora en que ni en esta montaña ni en Jerusalén se adorará al Padre. Ustedes adoran lo que no conocen. Nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación viene de los judíos. Pero la hora se acerca y ya ha llegado, en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque esos son los adoradores que quiere el Padre. Dios es espíritu, y los que lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. La mujer le dijo, yo sé que el Mesías, llamado Cristo,
debe venir. Cuando Él venga, nos anunciará todo. Jesús le respondió, soy yo el que habla contigo. En ese momento llegaron sus discípulos y quedaron sorprendidos al verlo hablar con una mujer. Sin embargo, ninguno le preguntó, ¿qué quieres de ella? ¿O por qué hablas con ella? La mujer, dejando ahí su cántaro, corrió a la ciudad y dijo a la gente, vengan a ver a un hombre que me ha dicho todo lo que hice. ¿No será el Mesías? Salieron entonces de la ciudad y fueron a su encuentro. Mientras tanto, los discípulos le insistían a Jesús, diciendo, come, maestro. Pero él les dijo, yo tengo para comer un alimento que ustedes no conocen. Los discípulos se preguntaban entre sí, ¿alguien le habrá traído de comer? Jesús les respondió, mi comida es hacer la voluntad de aquel que me envió y llevar a cabo su obra. Ustedes dicen que aún faltan 4 meses para la cosecha, pero yo les digo, levanten los ojos y miren los campos, ya están madurando para la siega. Ya el segador recibe su salario y recoge el grano para la vida eterna. Así el que siembra y el que cosecha comparten una misma alegría, porque en esto se cumple el proverbio, uno siembra y otro cosecha. Y yo los envié a cosechar a donde ustedes no han trabajado. Otros han trabajado y ustedes recogen el fruto de sus esfuerzos. Muchos samaritanos de esta ciudad habían creído en él por la palabra de la mujer que atestiguaba. Me ha dicho todo lo que hice. Por eso cuando los samaritanos se acercaron a Jesús, le rogaban que se quedara con ellos y él permaneció allí 2 días. Muchos más creyeron en él a causa de su palabra y decían a la mujer, ya no creemos por lo que tú has dicho. Nosotros mismos lo hemos oído y sabemos que Él es verdaderamente el Salvador del mundo. Muchas gracias, Guillermo. Un texto largo que conocemos bien, pero que permite también un excelente ejercicio de lección divina, ¿no? A ver, la primera parte, y hay que concentrarnos un ratito, es qué dice Juan, antes de qué nos dice a nosotros, ¿no? ¿Qué quiere decir Juan? A su público, en su contexto, en su cultura. ¿Qué quiere decir? ¿Qué han notado? El diálogo no es con cualquier mujer. Ya el hecho de que Jesús dialogue con una mujer ya dice mucho, ¿no? Porque la mujer era la última rueda del coche en la cultura judía. Pero encima esta mujer es samaritana, un pueblo sobre el cual los judíos tenían poca estima. Algunos dicen mal, los judíos eran enemigos de los samaritanos. Eso no es así. Lo que hay es que los judíos un poquito despreciaban a los samaritanos. Es diferente de tenerlo de enemigo. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Que el judío y el samaritano son ambos israelitas. El judío es israelita del sur, el samaritano es israelita del centro de la tierra de Israel. Al norte está Galilea, entonces hablaríamos de galileos, samaritanos y judíos. Esos 3 grupos regionales juntos hacen la tierra de Israel, ¿no? Galilea, Samaria y Judea. Capital de Judea, Jerusalén. Acá estamos en Sicar, una de las capitales que tuvo el reino, la tierra de Samaria. Y luego al norte de Galilea, de donde viene Jesús. Entonces, se establece un diálogo de Jesús con una mujer. Y esta mujer es samaritana. Luego, el diálogo es muy rico, ¿no? Si tú supieras el agua que yo doy, nunca más volverías a tener sed. Y la mujer le dice, dame esa agua. Jesús le dice, ve y trae contigo a tu marido.
Y la mujer le dice, no tengo marido. Y Jesús le dice, tienes razón al decir que no tienes marido, porque has tenido 5 y el que ahora tienes no es tu marido. Miren, hasta ahí paramos un ratito. ¿Qué cosa quiere decir esto? Para no seguir hablando yo solo, alguien me ayuda. ¿Qué Jesús es adivino? ¿Cómo sabe que ha tenido 5 maridos y que ahora tiene uno que no es su marido? ¿Cómo sabe esto? Alguien me diría, claro, como es Dios, todo lo sabe. ¿Es así? ¿O hay algo más? ¿Qué dice Juan? Cuando nos metemos en Juan mismo, ¿no? En ese estilo tan particular y profundo de Juan. ¿Quién nos ayuda? ¿Cuáles son esos 5 maridos que ha tenido la mujer? ¿Y cuál es ese que ahora vive con ella pero no es su marido? ¿Alguien se anima? Vale adivinar. A ver, oferta. Manuel Pablo. Sí. Parece ser que la mujer ha tenido una vida un poco muy liberal, no un poco, sino muy liberal, porque no ha tenido marido nunca, o sea, no se ha casado nunca. Asumimos que tiene marido y tiene mujer, el hombre y la mujer que se casan. Entonces ella no se ha casado y por eso llega sola a recoger el agua. Y claro, buen punto. Yo creo que Jesús no es que adivine, sino que sabe la historia de la mujer porque es Dios, por eso lo sabe, ¿no? Y por eso le dice, ven con tu marido, para hacerla hablar a ella. Y entonces ella le contesta que no tiene. Y le dice, dices la verdad, o sea, dice la verdad porque no está casada, no tiene marido. Porque has tenido tantos y el que ahora tienes tampoco es tu marido, o sea, tampoco estás casada, ¿no? Claro, miren, hasta ahí. Sí, Guillermo, gracias porque permite justamente rematar la idea para todos. Miren, en la profundidad y en el sentido tan espiritual del Evangelio según Juan, ¿cómo está simbolizando Juan esto? Miren, la mujer representa al pueblo de Samaria. Miren, ¿eh? Entonces la mujer no es una mujer, es la personificación del pueblo samaritano. Y este pueblo samaritano ha tenido 5 maridos y ahora vive con uno que no es su marido. Y tú dices, aguanta el coche, ¿cómo es esto? Y es justamente el reproche que le hacen los judíos a los samaritanos. A raíz de la historia de Samaria con la conquista de los asirios, lo que sucede al final es que los samaritanos adoptan los dioses asirios. Y los dioses asirios son los dioses Baal. B grande A-A-L, Baal. Y sabemos por historia que los dioses Baal son 5. Miren. Entonces los samaritanos habían estado dando culto 5 Baales. Y ahora han regresado a Yahvé. Pero Yahvé no es su marido. Es un poco el reclamo, les digo en el fondo, miren qué fino, el reclamo que le hacen los judíos a los samaritanos, por un lado, es el reclamo que le hace Dios al pueblo de Israel permanentemente a lo largo del Antiguo Testamento, ¿no? Pueblo infiel. Y lo trata incluso, disculpando la palabra, pero es que es dicha en la Biblia, trata al pueblo de Israel como prostituta en varios momentos, y lo hemos visto con algunos de ustedes con detenimiento, ¿no? El pueblo de Israel que se va con cualquiera, es decir, con cualquier Dios. Entonces rinden culto a Yahvé, pero igualito le rinden culto a los demás, a los dioses paganos, a los dioses
Eran 5 Baales, cada uno tenía una esposa que se llamaba Astarte. Eso lo pueden chequear, ¿no? Es un poco tema de cultura bíblica, pero ¿tienes razón al decir que no tienes marido? Porque has tenido 5. ¿Tienes razón al decir que no tienes un Dios? Has tenido 5 y el que tienes ahora no es tu Dios. Les digo, ese argumento encierra toda la relación histórica del pueblo samaritano y su separación, su desprecio de parte de los judíos, si bien tienen el mismo origen, porque son formados por los hijos de Jacob, son parte de Israel. En tiempo del rey David y del rey Salomón, son parte del reino de Israel, pero luego por problemas de conquista extranjera es que vienen estos mestizajes y estas mezcolanzas, y los samaritanos en particular, porque no pasa con más al norte. Miren, más al norte que Samaria está Galilea, pero Galilea se mantiene mucho más fiel al principio judío, o más parecido, ¿no? Recordemos, los judíos son un momento posterior. Primero son israelitas todos, 12 tribus, y los judíos son los del sur, que corresponden a los descendientes de Judá, uno de los 12. En fin, no, esa historia conocida. Miren, y entonces avanzamos, y en la página 3 de las 5 que hemos leído, Jesús vuelve a decir a la mitad, porque la salvación viene de los judíos, pero la hora se acerca y ya ha llegado de que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Entonces, cuando la mujer le dice, ¿dónde debemos adorar? ¿Aquí o en el monte de Jerusalén? ¿A qué se refiere, no? Y aquí se refiere a donde están, que es el monte Garizim. Mira, si apuntan es con G y Z, Garizim. El monte Garizim es una montaña no tan alta como la de Jerusalén, está en la tierra de Samaria, y cuando se produce esta separación en el culto de los samaritanos en relación con los judíos, los samaritanos construyen su propio templo. Entonces, a partir de esto, los samaritanos ya no rendían culto en Jerusalén, sino en Garizim. Y otra diferencia, que los samaritanos no van a seguir toda la Biblia hebrea, sino solamente la Torá. La Torá es parte, ¿no? Algunos todavía no sé, ojalá que ya no se equivoquen ustedes. La Torá no es toda la Biblia hebrea. La Torá son los 5 primeros libros, el Pentateuco. Pero ¿qué más hay en la Biblia hebrea? Además de la Torá, 2 grupos fundamentales de libros: los profetas y lo que llaman otros escritos, dentro de los cuales encontramos relatos, encontramos libros poéticos, libros de sabiduría. Entonces, los samaritanos rinden culto en su propio monte y no en Jerusalén. Tienen la Biblia hebrea, en parte solamente la Torá, los primeros 5 libros, ¿no? Y todavía hay este sentido de sincretismo y de presencia de dioses paganos. Por eso vale mucho que la mujer le pregunte, ¿y dónde debemos rendirnos al Señor? ¿En Garizim o en Jerusalén? Y Jesús le dice, ni aquí ni allá. ¿No? Empezando el segundo párrafo, créeme, mujer, llega la hora en que ni en esta montaña, o sea, Garizim, ni en Jerusalén, se adorará al Padre. Y dice a mitad del párrafo, la hora se acerca y ya ha llegado en que los verdaderos adoradores
adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Es como que nos dijeran a nosotros, le preguntáramos a un sacerdote y más a un obispo, ¿no? Monseñor, ¿dónde debo adorar al Señor? ¿En la iglesia de aquí o en la de más allá, que es más bonita? Y finalmente el obispo te diría, ni aquí ni allá. El Señor es espíritu y adora al Padre en espíritu y en verdad. Entonces, el Señor está presente no solamente en el templo, el domingo o el día que vas a rendirle culto, pero el Señor está contigo siempre, en espíritu y en verdad. Ahora, lo que pasa es que le damos la espalda, y es parte también del ser cristiano y ser cristiano auténtico, ¿no? Y luego, miren, interesante, Jesús se le presenta a la mujer y le dice, el Cristo soy yo, el que habla contigo. Y lindo lo que queda, bueno, aquí en el segundo párrafo dice, la mujer dejando ahí su cántaro, corrió a la ciudad y dijo a la gente, vengan a ver a este hombre. Miren qué detalle tan hermoso. La mujer había ido, su chamba era ir con el cántaro hasta el pozo de Jacob y sacar agua. Pero a partir de esa experiencia, de ese encuentro con el Señor, la mujer, impresionada, fascinada, deja el cántaro y sale corriendo a la ciudad. No les hace acordar a otros momentos, como por ejemplo, hay un ciego al borde del camino que le grita, Señor, Señor. Y Jesús dice que venga. Y el ciego se levanta, deja su manto y corre hacia Jesús. Y Jesús finalmente le hace el milagro, le devuelve la vista. ¿No? Entonces el ciego deja su manto. La mujer deja su cántaro. En el caso de la mujer, ¿qué hace? Corre a la ciudad. Hermanos, ¿para qué corre a la ciudad? Esto es hermosísimo notarlo. Para dar testimonio. Para dar testimonio. No sé si lo habían notado. Si no es el primero, es uno de los primeros testimonios que tenemos de Jesús. ¿Y quién lo da? Una samaritana. Casi una pagana. No son los discípulos de Jesús. Están más confundidos que Adán en el Día de la Madre, ¿no? Es una mujer samaritana, y repito, mujer, ya un ciudadano de última categoría en esa época, y samaritana, aparte despreciado. Y esta mujer deja lo que tiene y va corriendo a dar testimonio. Es un detalle hermosísimo. Y para terminar en la reflexión, muchos samaritanos que le piden que se quede, finalmente le dicen a la mujer, oye, nos acercamos por tu testimonio, pero ahora que lo hemos escuchado a él, ya creemos, no por lo que tú has dicho, sino que nosotros hemos visto y oído, y sabemos que él es verdaderamente el Señor del mundo. Miren. O sea, la mujer alerta, porque todo el pueblo viene por el testimonio de la mujer. Pero luego, encontrándose con el propio Jesús, es que lo que la mujer ha dicho queda chiquito. Pero tuvo su rol, tuvo su función, como la función que tenemos que cumplir nosotros. Tú tienes un encuentro personal con el Señor y sales corriendo a anunciarlo. Y luego la gente se acerca porque tú los llamaste y luego te dicen a ti, oye, lo que me dijiste era poco. Pero ¿cuál fue tu mérito? Haberlos acercado. Miren, lleno de mensaje, hermanos. Y en fin, y hay más y más, ¿no? Pero lleno de mensaje, tremenda perícopa de 5
Bueno, 5 páginas han salido aquí porque he hecho letra bien grande, pero bellísimo, ¿no? Vamos a ver, les doy la palabra. Tengo la mano de Guillermo de Augusto. Adelante. Manuel Pablo, una pregunta. Cuando Jesús le dice, llegará el momento en que los hombres adorarán al Padre en espíritu y en verdad. En espíritu porque Dios es espíritu. Y en verdad, ¿cómo o por qué? No, por su palabra, por su enseñanza. Claro. La palabra del Señor. El camino que nos marca. Entonces, no es necesario darle culto en un lugar físico. Y esto nos cuestiona en ese sentido, y no quisiera yo meterme en camisa de 11 varas, pero el tema del templo, ¿no? Es que el Señor está en el templo. Claro, nosotros tenemos una tremenda reverencia. Y luego en la exposición del Santísimo. Pero les digo, aquí el tema se rebasa absolutamente y sin querer faltar el respeto a ningún elemento de nuestra fe. Pero es que Jesús es clarísimo. ¿Quieren buscar a Dios? ¿Quieren buscarme a mí? Ni aquí ni allá. Y diría, dentro de cada uno. Y por eso San Pablo va a decir, cada uno de nosotros es un templo del Espíritu. Cuidemos el cuerpo, ¿no? Se cierra el círculo. Es tremendo y poderoso, tremendo. A ver, ¿estaba también Augusto? Sí, algo que me he dado cuenta hoy día es el gran paralelismo de este testimonio de Juan con la parábola del hijo pródigo, ¿no? El pueblo de Samaria, como el hijo menor, que en algún momento le es infiel al padre, se va, se aparta y luego vuelve aquí, pero en este caso con Cristo, ¿no? Ve cómo tan fácil acoge la enseñanza de Cristo, tan fácil acoge su mensaje y cree en él, ¿no? Y el hijo mayor, que sería el pueblo de Israel, los saduceos en el templo, aquellos que se sentían tan seguros que estaban, digamos, que el pueblo elegido, cómo no pueden ver la verdad, que es Cristo, ¿no? No lo captan. Incluso son capaces de asesinarlo para evitar esa verdad, ¿no? Entonces, muy interesante ese paralelismo entre ambas historias con ambos pueblos. Claro, perfecto, sí, vale. Clarísimo. Miren, hermanos, entonces, la hora nos está ganando, pero el tema era hablar de la lección divina y practicarla. O sea, practicarla y con nuestra limitación de tiempo escogimos 4 perícopas, una de cada evangelio a propósito, y diríamos en conclusión, ¿a qué actuación, si es el paso final de la lección divina, a qué actuación nos lleva Marcos 10? Pedir con fuerza. ¿Se acuerdan? Ese hombre enfermo que le grita, Señor, hijo de David, sálvame, ¿no? Luego, Mateo 5, amar sin distinciones. No basta con amar a tu amiga, no basta con amar a tu amigo, ama también a tu enemigo. ¿No? ¿A qué tipo de actuación? Amar sin distinciones. Lucas 15, ¿a qué actuación nos lleva? Yo diría, a estar atentos con los que se pierden, pero empezando con nosotros mismos, que podríamos sentirnos muy seguros y cuidado con esa falsa seguridad. Y luego en Juan, el valor de dar testimonio, ¿no? Esta mujer, fuera de los detalles que son tan hermosos, esta mujer que deja el cántaro es su patrimonio. ¿Qué más puede tener una mujer en esa época? Deja el cántaro y sale corriendo para decir,
vengan, ¿no será este el Mesías esperado? Miren, cómo cada uno, reflexionado adecuadamente, nos deja el sabor de una reflexión, de una meditación, de una oración, pero finalmente de un sentido de actuación. Esto era lo que me había propuesto, hermanos, como tema para la pasada y esta reunión. No sé si quisieran añadir algo más. Buenas noches, Manuel Pablo. ¿Puedo intervenir? Claro, Eni. Manuel Pablo, en cuanto a la samaritana, ella, cuando Jesús le dice que ha tenido 5 maridos y ella empieza a reflexionar en su vida posiblemente y se siente iluminada y ella deja el cántaro, se ha olvidado a qué ha ido al pozo y corriendo se va a su ciudad a avisar a todas las personas para que vayan a ver al Mesías, que hay un Mesías, ¿no? Entonces yo considero que la samaritana es una de las primeras evangelizadoras, así como los apóstoles cuando fueron llamados por Jesús, dejaron sus redes, botaron sus redes, ¿no? Dejaron y se fueron con Jesús. Igual la samaritana dejó su cántaro y se fue a avisar, a llamar y posiblemente en esa época se puede llamar que es una de las primeras evangelizadoras, ¿no? Exactamente. Y eso nos llama a reflexión que los que estamos acercándonos cada vez al Señor a través de este magnífico estudio, que usted, un iluminado, así lo siento yo, que usted es muy iluminado de darnos semejantes lecciones cada vez, cada semana. Realmente nos hace reflexionar mucho en la vida que estamos llevando, a qué hemos venido nosotros a esta tierra, qué es lo que estamos haciendo, si es coherente nuestra vida con lo que Jesús nos habla, nos pide, ¿no? Nosotros creo que hemos venido a este mundo con un fin, ¿no? Y entonces todas estas sabias reflexiones que nos das cada semana también nos hace pensar todo eso en nuestra vida, que también nosotros estamos llamados a evangelizar y a actuar. Y yo veo a veces, no, bueno, yo también me incluyo, que como en la pericopa anterior, que a veces los que estamos dentro de la iglesia nos abocamos a eso y no hacemos lo principal, ¿no? La actuación. Porque como dice el Papa Francisco, cuando nos llame Jesús, nos vayamos de este mundo, Dios no nos preguntará cuántas veces fuimos a misa, cuántas veces nos comulgamos, cuántas veces leímos la Biblia. Nos dirá a qué hermano ayudaste cuando él te necesitaba, a quién le diste tu manto o a quién le diste de comer o por quién te preocupaste. Bueno, esa es mi reflexión, Manuel Pablo. Claro. De repente Gracias, estoy Eni. extendiéndome. Sí, muchas gracias. Gracias a ti. Que Dios te bendiga. Muchas gracias. Miren, y yo para terminar tenía esta diapositiva muy sencilla, que no tiene que ver directamente, porque la he tomado de lo que podría ser el material para un curso de otro tipo, ¿no? Pero miren cuánto tiene que ver con la elección divina. Esto que llamamos la coherencia.
La coherencia entre el pensar, el sentir y el hacer. Eso es lección divina. Invitarnos a que nosotros como cristianos seamos coherentes entre lo que pensamos, lo que sentimos y lo que hacemos. Incluso podríamos añadir un cuarto circulito, ¿no? Sería más completo, la coherencia entre el pensar, el sentir, el decir y el hacer. Hermanos, seamos coherentes. Pensemos como cristianos, sintamos como cristianos, hablemos como cristianos, pero realmente actuemos como cristianos, ¿no? Miren, esa coherencia, como dice Eni, esa coherencia el Papa Francisco la pide recientemente, por lo menos una vez por semana, de diferentes maneras, en sus pequeñas reflexiones diarias, manda mensajes en ese sentido. La coherencia que tenemos que tener como cristianos. Miren, y eso es un poco el fondo de la lección divina. La lección divina entonces sería un instrumento con el que contamos para buscar coherencia en nuestras vidas a partir de la Biblia. Y decimos entonces lección divina es la manera de que a partir de la lectura atenta de la Biblia, de entender su mensaje, orientemos nuestras acciones en el día a día. Es la manera cristiana de vivir. Bueno, hermanos, les agradezco muchísimo. Nos hemos excedido, como siempre nos excedemos, pero ahora más creo en el tiempo. Yo quisiera invitarlos para que el próximo jueves, han sugerido varios temas, pero el que tendría listo para el próximo jueves, y se los confirmaré por escrito, es María en la Biblia. Ese sería el tema para el próximo jueves. Es Jueves Santo, ¿no? No vamos a tener reunión. Sería el siguiente jueves. No el Jueves Santo, sino el siguiente, pero el tema, les adelanto, María en la Biblia. La Virgen María en la Biblia. Para que vayan ustedes mirando, buscando, y seguramente tienen cosas muy lindas que compartir. Bueno, hermanos, les agradezco un montón y quisiera invitarlos a una oración final